Los generales en retiro, Wagner Bravo y Paco Moncayo, entran al gobierno y definirán las estrategias de seguridad. Mireya Pazmiño pierde el apoyo del correísmo en el juicio político contra el presidente Lasso. La Contraloría revisó 196 contratos de trabajo en la Asamblea y en todos encontró irregularidades. A un mes de deslave en Arauzí, la identificación de cuerpos se hace más difícil. Aún hay 40 desaparecidos. Amigos, buenas noches y bienvenidos. En las noticias de hoy destacamos: 2 generales del ejército en servicio pasivo asumirán la conducción del Frente de Seguridad del gobierno. Wagner Bravo es el nuevo secretario de Seguridad y Paco Moncayo estará en la Consejería de Gobierno. Paul Romero con el informe. El presidente Guillermo Lasso realiza cambios en el Frente de Seguridad e incorpora a 2 generales del ejército en servicio pasivo al gabinete. El nuevo secretario de Seguridad es Wagner Bravo Jaramillo, en reemplazo de Diego Ordóñez, general de brigada del ejército, excomandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, excomandante de la 4ª División Amazonas, excombatiente de la Guerra del Cenepa, magíster en Seguridad y Desarrollo. El general Paco Moncayo Gallegos asume la Consejería de Gobierno para la Seguridad Nacional, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ex jefe de operaciones en la Guerra del Cenepa. Tiene un diplomado en Seguridad Continental del Colegio Interamericano de Defensa. Con estos nombramientos, el Frente de Seguridad será reestructurado y se ejecutarán cambios. Los 2 generales serán posesionados este miércoles en el Palacio de Carondelet. Además, el presidente Lasso convocó al Consejo de Seguridad Pública del Estado para el próximo jueves, en donde se analizará la calificación de los grupos de delincuencia organizada como terroristas. La bancada de UNES pidió que se investigue al equipo de su aliada en el juicio político, Mireya Pazmiño. Según la organización, hay dudas sobre si hubo influencia de empresas petroleras en un informe que realizó su comisión sobre el proceso contra el presidente. Patricio Díaz nos informa. El correísmo se distancia de su aliada Mireya Pazmiño y pide que se investigue a uno de los miembros de su equipo en la Comisión de Régimen Económico. En especial, la influencia y rol de su hermano Wilson Naranjo, supuesto lobista de empresas petroleras, en la elaboración del informe no vinculante sobre Flopec. Ese informe de la mesa, presidida por Pazmiño, advertía sobre un perjuicio para el Estado si se suspendía el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, y contradice el supuesto peculado, motivo del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. UNES pide a la Fiscalía que intervenga. Lo que hacemos es ser coherentes como siempre hemos actuado y denunciar cualquier tipo de irregularidad y pedir que la justicia actúe y haga su parte. Wilson Naranjo, mencionado por UNES, es parte de una indagación de Fiscalía por el caso Petroecuador, en el que se investiga un presunto cohecho en la preventa de petróleo. Pazmiño dice estar abierta a cualquier investigación y que sean las autoridades las que se pronuncien, pero no hará cambios en su equipo. Por mí, mejor para que se esclarezca a todos los ecuatorianos qué es lo que ha pasado con la realización de ese informe. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, denunció también que tiene la ruta desde la computadora en la que se hizo el informe. Las compañías intermediarias de Petrochina, a través de los hermanos Peré y del señor Wilson Naranjo, Borja y su hermano, son los que redactaron el informe de la Comisión de Régimen Económico, y esto es un grave delito. Pazmiño asegura estar firme en el juicio político. No teme que por esto se la aleje del proceso. Si en algún momento ellos quieren pedir una fiscalización, para mí tendrá que hacerlo. Pero nosotros no podemos desviarnos de este juicio político. ¿Por qué quieren salvar a Lasso? Tanto UNES como Villavicencio pidieron, además de a la Fiscalía, que la Asamblea investigue esta denuncia. El oficialismo asegura que más de 50 legisladores no apoyan al juicio al presidente Guillermo Lasso por la debilidad de los argumentos presentados en el proceso. Ese número de votos bloquearía una posible destitución y censura. Volvemos con Patricio Díaz desde la Asamblea.
A falta de un día para cerrar la segunda fase del juicio político al presidente de la República en la Comisión de Fiscalización, Pachacútec e Izquierda Democrática han insistido en la debilidad del proceso y los argumentos de los postulantes. Aunque dicen que definirán su postura al final, el oficialismo tiene ya un conteo sobre si alcanza los 46 votos necesarios para bloquear la censura del jefe de Estado. Habríamos contabilizado entre 48 y 53 voluntades de no respaldar el juicio político, de diferentes bancadas de las 5 bancadas legislativas de la Asamblea Nacional. En los mismos proponentes del juicio hay dificultades para confirmar los respaldos. Javier Ortiz, que fue separado del Partido Social Cristiano, dice que quisieron obligarlo a apoyar el juicio y que no es el único. Desde ahí ya viene la inconformidad, y no solo mía, de otros compañeros legisladores también. Ahora bien, si nosotros revisamos desde el inicio, cuando se pidieron las firmas de apoyo al juicio político, de mi bancada no firmaron 4 o 5 personas más. Desde el socialcristianismo aseguran que no es así. Los votos del Partido Social Cristiano están firmes para el juicio político. Los que quedan, 15. Por ahora, UNES, que promueve el juicio político, toma con cautela el conteo de votos y prefiere hablar del respaldo de sus 47 legisladores. Todo esto pasa a casi 20 días de que la Asamblea tome la decisión final. La Contraloría emitió un informe en el que detalla las irregularidades encontradas en la contratación del personal del Legislativo. Ahí cientos de funcionarios fueron incorporados sin los requisitos necesarios, dice el informe. Francisco Garcés nos tiene la noticia. La Contraloría encontró irregularidades en todas las contrataciones de personal que revisó de la Asamblea. Entre enero del 2021 y agosto de 2022, en los últimos meses de la administración de César Litardo, además del periodo de Guadalupe Llori y el inicio del de Virgilio Saquicela, el Legislativo contrató a 2.498 servidores de todas las áreas. El número tiene relación con los cambios del periodo legislativo, en los que cada asambleísta llega con su personal propio. Para hacer su auditoría, la Contraloría analizó 196 expedientes de esas contrataciones. En todas halló novedades, la mayoría de ellas en la presidencia de Llori. La más común, que los funcionarios fueron contratados sin que se haya detallado las actividades a desarrollar, ni se certifique la instrucción formal de acuerdo al puesto a ocupar. Para la Contraloría es un problema porque de esta forma se impide que se conozcan los requisitos específicos del puesto a ocupar y si el postulante los cumple y puede ser posesionado. Ejemplos hay muchos, como el de una servidora que certificó experiencia en una constructora de edificios residenciales y en una lavadora de autos y que fue contratada como especialista de la Secretaría de Comunicación de la Asamblea. O el de otra profesional que trabajó en una empresa de cartografía por drones y que fue contratada en la Asamblea como asesora de la Coordinación General de Talento Humano con un sueldo de $2.450. Pero esa es la tónica en el Legislativo. La Contraloría encontró que también se posesionó a los funcionarios sin haber presentado sus declaraciones juramentadas de bienes, que es un requisito legal para asumir funciones públicas, o que se los contrató sin que se cumpla con un informe de necesidad, que es otro de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa interna de la Asamblea. En muchos casos esos informes están incompletos y en otros ni siquiera existen. Lluvias, los estragos en el país. Mientras los habitantes de Piñal de Abajo, esto es en el Cantón Daule, duermen al pie de la carretera porque sus casas quedaron llenas de agua por las lluvias torrenciales, Estefanía Arias nos cuenta que los afectados piden que se declare el estado de emergencia en esa zona. Las personas llevan 6 días con el agua hasta la cintura. Sus casas han quedado anegadas por las fuertes lluvias e intentan recuperar sus pertenencias. En el recinto Piñal de Abajo del Cantón Daule hay cerca de 3.000 habitantes y a la mitad de ellos no les ha quedado más que sacar colchones, muebles al pie de la carretera para pasar el día y la noche ahí.
lo poco que tenemos, las camas, el resto. Aquí hemos sacado un colchón, una cocina como para medio estar aquí afuera en la carretera. Dentro no se puede estar. Y pidiendo carpa por ahí, andamos para medio taparnos hoy día del sol. En la carretera y la mayoría han emigrado, ya hay hijos que viven en Guayaquil, en Bucay, en todas partes han venido a ver a los papás. Una situación similar se registra en el recinto Laurel. Las personas también sacaron sus pertenencias para instalarse en las calles aledañas, ya que el agua ingresó a las viviendas y dañó los electrodomésticos. Así como está, uno no puede vivir más. Esta agua es puerca, agua de pozo séptico. Según gestión de riesgos del municipio de este cantón del Guayas, 23 recintos están inundados. Por eso los habitantes de estas zonas piden que se declare el estado de emergencia. 20 sectores de Ibarra resultaron inundados por una lluvia de aproximadamente 2 horas que a su vez provocó que el sistema de alcantarillado vuelva a colapsar. Cristian Tinajero con un reportaje desde la capital de Imbabura. En menos de 3 días, la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, se volvió a inundar. Un intenso aguacero sorprendió a los habitantes del norte la mañana de este martes y dejó al menos 20 sectores anegados. La lluvia duró aproximadamente 2 horas y el sistema de alcantarillado volvió a colapsar, al igual que el sábado. Lo que taponan nuestro alcantarillado pluvial no es agua, es material, es sedimentos, es rocas, palos, ramas que vienen desde las faldas de la Imbabura. El agua incluso ingresó hasta el hospital regional del IES. La parroquia de Alpachaca, la más grande del norte de la ciudad, con cerca de 40.000 habitantes, fue una de las más afectadas. ¡La cebolla! ¡Coge! El mercado mayorista, donde laboran cerca de 500 comerciantes, también resultó afectado. Algunos productos fueron arrastrados por el agua. 38 tramos viales están afectados por la época invernal en 16 provincias del país. Fabiola Santana informa sobre algunos cierres. El invierno causó problemas viales en 16 provincias. Hay 12 cierres totales y 26 cierres parciales. Uno de ellos se ubica en el kilómetro 56 de la vía Aloac-Santo Domingo. 2 de los 4 carriles quedaron inhabilitados porque un tramo de 200 metros de la carretera se derrumbó por la erosión provocada por la crecida del río Toachi. El paso es restringido y el peligro en la vía continúa. Aquí hay un socavón, lo que se llama, y la corriente del río pega justo contra la carretera y cada vez se va llevando más parte de ella. Las lluvias también agravaron 18 kilómetros de vía que conecta 15 recintos entre el empalme Guayas y Pichincha Manabí. Los daños provocan que los agricultores movilicen con dificultad sus productos y llegar a las comunidades vecinas de la represa Daule Peripa es complicado. El problema vial afecta a 9.000 personas. Repasemos ahora la situación vial en varios puntos de Ecuador. En Pichincha, mucha atención, la vía Aloac-Santo Domingo en el sector Unión del Toachi se encuentra parcialmente habilitada. Desde el fin de semana se han reportado varios deslizamientos de tierra y también maquinaria se mantiene en esa zona. En la provincia de Chimborazo, la vía Riobamba-Cuenca está cerrada debido a un derrumbe en el sector de la UCI en las últimas horas, mientras que en Azuay, más al sur del país, se mantiene parcialmente habilitada la vía Cuenca-Girón-Pasaje Machala, también por varios deslizamientos en las últimas horas. Y atención en los ríos, porque hay 2 bloqueos viales. El primero es en el cantón Montalvo, donde la avenida 25 de Abril permanece en estos momentos cerrada tras el colapso del puente La Vitalia. Y específicamente, el segundo bloqueo es en la carretera entre Babahoyo y Juján, que en estos momentos está parcialmente habilitada. ¿Qué pasa en Manabí? La vía Machalilla-Ayampe, en el límite provincial con Santa Elena, está parcialmente habilitada en estos momentos, parte de la Ruta del Sol. Y en Napo, en la Amazonía ecuatoriana, la vía El Chaco-Lago Agrio está cerrada por condiciones climáticas y también por trabajos en esa zona. Mientras que la ruta San Luis, túnel hidroeléctrica Cocacodo-Sinclair, está inhabilitada por el colapso de un puente producto de la erosión del río Coca. Y más adelante, amigos, en Televistazo,
Banecuador anunció que los agricultores afectados por el invierno podrán refinanciar sus créditos. Y también el gobierno negocia con las empresas telefónicas la renovación de sus contratos de concesión. Les contamos más de este procedimiento enseguida. Y hay más noticias. En Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, 35,000 estudiantes no han podido iniciar las clases debido a las afectaciones en los locales escolares educativos a causa del invierno. Lenin Artieda con la información. De las 361 instituciones educativas que no iniciaron clases en el régimen Costa por afectaciones invernales, 23 están en la parroquia Tarqui, en la provincia del Guayas, y la gran mayoría se concentran en el sector de Monte Sinaí, donde habitan 350,000 personas. En esta zona, 35,000 estudiantes no pudieron comenzar su año lectivo. Por ejemplo, en la escuela Juan Javier Espinosa, donde el patio sigue con agua pese a que los padres de familia realizaron una minga para adecuarlo todo antes de que empiecen las clases. Por situación de lo que está como la escuela, no suspendieron las clases. ¿Cómo está por dentro? Con agua aquí en la parte de la entrada y que es peligroso, obviamente, que cualquiera se puede resbalar. A pocas cuadras está una escuela de educación básica que tiene cerrado su acceso principal porque está inundado. Entonces, maestros y padres de familia entran por una puerta más pequeña, pero el acceso es el menor de los problemas. En la cooperativa La Carolina, también en Monte Sinaí, las actividades de la escuela Bernardita Correa serán a distancia por las malas condiciones en las que se encuentra. Aquí los padres trataron de desviar el agua de una zanja que pasa frente a la puerta principal. Hasta el momento, las autoridades no tienen una respuesta sobre cuándo iniciarán las clases en estas escuelas y colegios. Parece que todo dependerá del clima. Los agricultores afectados que tengan un crédito con Banecuador podrán refinanciarlo hasta con un año de gracia. Juan Carlos Asprú explica más detalles de estos beneficios financieros. A escala nacional, casi 3.100 productores agrícolas registran pérdidas parciales de sus cultivos, mientras que 3.600 perdieron todas sus hectáreas sembradas. De este grupo, quienes tengan créditos con Banecuador podrán refinanciar solo si los terrenos afectados están ubicados en espacios declarados como zona emergente por la época lluviosa. Además, los agricultores que necesiten recursos podrán acceder a líneas de crédito denominadas SOS o de emergencia de hasta $20,000 a una tasa de interés del 8.9%. Incluso Banecuador ya prepara un nuevo servicio financiero por la llegada del fenómeno del Niño. Estamos sacando una línea de crédito justamente para reforzar muros, ampliar canales de drenaje para que puedan prevenir cualquier efecto fuerte. Como parte del proceso de reprogramación de deudas, 26,000 clientes que no han pagado sus créditos con Banecuador desde enero de 2020 hasta junio de 2022 tienen 2 meses más para acceder a una reestructuración y así obtener 3 años de gracia y extender el plazo de su deuda hasta por 10 años. A quienes no lo hagan, se les cobrará mediante procedimientos coactivos. Y esta mañana 60 agricultores de maíz cerraron la vía Buena Fe Santo Domingo con 12 tractores. Esto provocó congestionamiento durante 2 horas. Los manifestantes reclaman la definición del precio mínimo de sustentación del quintal de maíz, ya que los intermediarios no respetan la tarifa del quintal que estaba entre 15 y $20. Solo les quieren pagar $11. Un representante del Ministerio de Agricultura acordó con los agricultores mantener reuniones para establecer precios que cubran los costos de producción. El gobierno renegocia con las empresas de telefonía móvil la renovación de sus contratos de concesión. En Ecuador, solo el 30% del espectro radioeléctrico está concesionado, aunque se hizo una valoración de ese 70% hasta el momento, se desconocen los montos. En 2021 el gobierno ecuatoriano inició el proceso de renegociación de los contratos de concesión para la operación del servicio móvil avanzado, en otras palabras, de los servicios que brindan las empresas de telefonía celular.
En 2008, en el gobierno de Rafael Correa, se entregó la concesión a Claro y Movistar por $380 millones. La negociación fue a 15 años y vence este 2023. La ministra Bianna Maino dijo que la valoración estaría lista a fines del año pasado. ¿Hay valores referenciales? Los vamos a tener en 2 semanas de la UIT, que es el brazo especializado de Naciones Unidas Internacional. Sin embargo, el monto de esa valoración es el secreto mejor guardado del Ministerio de Telecomunicaciones. Intentamos conversar con la ministra Maino, pero su agenda se lo imposibilita. En todo caso, la negociación está en curso y hay aspectos que se aspira a mejorar para beneficio de los usuarios del servicio, es decir, de todos. En la actualidad, más o menos 78% de los abonados están con cobertura de 4ª generación, pero eso hay que ampliarlo para que la totalidad tenga la posibilidad de tener un recurso en términos de rapidez, de comunicación, en cualquier lugar en donde uno se encuentre. En Ecuador el 70% del espectro radioeléctrico no está concesionado y eso podría significar algunos miles de millones de dólares. Sin embargo, dependiendo de la negociación que se realice, podría no priorizarse el pago en efectivo. Estratégicamente, la negociación tiene que apuntar a inversiones de largo plazo, no necesariamente a la plata que voy a tomar ahora, porque parte del problema es que esa plata se va a meter al saco roto del presupuesto general del Estado. Y que esas inversiones deberían apuntar a alcanzar una cobertura del 100% del territorio nacional, una conectividad total. Asimismo, se espera que haya una disminución en los costos para los usuarios. Mientras la Corte Constitucional decide si da paso a la consulta popular para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, Petroecuador enfrenta problemas para extraer el crudo extrapesado del campo Ixpingo, el de mayores reservas del ITT. Las expectativas eran altas en abril del año pasado, cuando empezó la extracción de petróleo en el campo Ixpingo, el de mayores reservas del ITT en el Yasuní. Esto es petróleo. Hay que procesarlo, hay que transportarlo, hay que exportarlo. Y los dólares que nos lleguen tienen que ir a financiar el programa de desnutrición crónica infantil. Se esperaba que solo Ixpingo produzca al menos 100.000 barriles diarios, el doble que los campos Tiputini y Tambococha juntos, pero al momento solo produce 13.000. Son alrededor de $1.700 millones que el país no recibe. La razón que, pese a las previsiones, cuando ingresó la maquinaria de perforación se encontraron con crudo extrapesado. Se trata de un producto espeso que no puede pasar al oleoducto. El tema se trató en la audiencia de la Corte Constitucional, que al momento analiza si da paso a la consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43, al que pertenece el campo Ixpingo. Los jueces consultaron al respecto a los representantes de Petroecuador, quienes reconocieron que no se cuenta con la maquinaria para procesar crudo extrapesado. Ninguna empresa estaba preparada para encontrar ese tipo de crudo. Se han realizado varias reuniones con las empresas contratistas con la finalidad de que traigan esta tecnología para poderlo producir. La funcionaria informó que también hay reservas en la parte sur de Ixpingo, pero no cuentan con los permisos ambientales para perforar ese sector. La exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, actualmente prófuga en Venezuela, cuenta cómo escapó de Ecuador para evadir su condena de 8 años de prisión. Jacqueline Rodas nos informa. Ha pasado 1 mes y medio desde que María de los Ángeles Duarte fugó de la residencia del embajador de Argentina en Quito rumbo a Venezuela. En una entrevista concedida a Orlando Pérez de Telesur, contó cómo fue su escape. La custodia que tenía la policía afuera era ridícula. Lo que dijo el embajador es verdad. Ellos se pasaban todo el día mirando el celular, no estaban como chispas pendientes, no revisaban los carros que entraban y salían, no había ningún control. Salir del Ecuador no es complicado, no es complicado para nada, no hay ningún control en la frontera, nada, fue realmente muy sencillo. Duarte estuvo 2 años y 6 meses en la residencia. Su huida provocó un impasse diplomático entre Argentina y Ecuador. Asegura que ni el gobierno de Alberto Fernández ni el de Venezuela tuvieron que ver en su fuga. Sí, recibí ayuda, obviamente no puedo comentar cómo, recibí ayuda externa. No voy a decir quiénes. Dice que en julio de 2021, durante la posesión de Pedro Castillo en Perú, Guillermo Lasso hizo ofrecimientos al presidente argentino para solucionar su situación. Y que ya iba a buscar la
forma de dejarme salir, pero que no me dé el asilo porque no iba a ser necesario, él me iba a dejar salir de otra forma. Pero en algún momento me enteré que estaba ofreciendo un indulto, y un indulto solo aplica primero cuando alguien es culpable, ya, pero además tenía que estar encerrada en una prisión, y no era mi caso. Consultamos a la Cancillería ecuatoriana sobre estas declaraciones. Aún no hay respuesta. Duarte fue condenada a 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos, junto con el expresidente Rafael Correa y exintegrantes del gabinete de su gobierno. Hay complicación en la identificación de los cadáveres que encuentran en Alausí, debido a su descomposición en el deslave que ocurrió el mes pasado. Según la Fiscalía, ya no pueden reconocer los cuerpos con huellas dactilares. Diego Cuenca nos explica esa situación. Ese miércoles se cumple un mes de la tragedia en Alausí, y hasta ese lunes los equipos de búsqueda hallaron 48 cadáveres enterrados por el deslave que ocurrió el pasado 26 de marzo en esa localidad de la provincia de Chimborazo. Sin embargo, aún está pendiente encontrar a 40 desaparecidos, cuya identificación se complica por el estado de descomposición de los cuerpos, según el subsecretario de Gestión de Riesgos. Es difícil las labores de reconocimiento. Ahora lo que se hace es poder encontrar uno de los cuerpos y se hace una cotejación con todas las personas que tienen algún familiar. Ahora los fallecidos son sometidos a una pericia antropológica. La próxima fase para reconocer los cadáveres será a través de una prueba de ADN, cuyos resultados demoran más de 30 días. Esta madrugada un nuevo sismo se registró cerca del cantón Balao, en Guayas. Según el Instituto Geofísico, es una réplica tardía del sismo ocurrido en marzo. Diego Cuenca explica el fenómeno. Habitantes de 93 cantones sintieron el sismo que ocurrió pasada la medianoche de este martes. El epicentro se ubicó cerca del cantón Balao, en Guayas. Esa vez la magnitud fue de 5.8, en el mismo sitio donde sucedió el sismo del pasado 18 de marzo, que fue de 6.5 de magnitud. Pero ¿por qué tiembla esa zona? Según el Instituto Geofísico, el sismo de esa madrugada fue una réplica tardía del temblor del mes pasado, que afectó a 5 provincias, entre ellas El Oro y Azuay, donde fallecieron 14 personas debido a la destrucción de 227 viviendas. Con ese último movimiento telúrico, ya son 51 réplicas que se registran mientras se va estabilizando el suelo. El fenómeno ocurrió en el Golfo de Guayaquil, entre el límite del cantón Balao y la isla Puná. Según el geofísico, ambos epicentros ocurrieron a 60 kilómetros de profundidad, bajo tierra. En ese sitio se registran al menos 2 sismos por año desde el 2017. El organismo asegura que estos movimientos telúricos están en los parámetros normales. Son actividades usuales de la naturaleza. Pese a las estrategias de contratación del ministerio, el nivel de desabastecimiento en casas de salud es del 28%. Fabiola Santana tiene detalles. Que sus hospitales y centros médicos están abastecidos de fármacos e insumos en un 72%, dice el Ministerio de Salud. La compra directa por medio del catálogo electrónico es una de las principales estrategias para incrementar el abastecimiento. La institución ha emitido 3.000 órdenes de compra de 375 tipos de medicamentos por un monto de $38 millones. Sin embargo, no es suficiente. Ese 28% faltante se siente en los exteriores de hospitales donde familiares buscan completar las recetas para sus enfermos o exámenes fuera por falta de insumos. Vinimos a una radiografía que no tienen placa de eso, y solo la rayó y que tuve que hacerla fuera. Hay casos más complicados como el de Verónica. Su hijo con linfoma de Hodgkin, una enfermedad catastrófica, no recibe la medicina desde hace un año. Por medio de personas que nos han ayudado, hemos podido conseguir para ponerle la medicación a mi hijo. La meta del Ministerio de Salud es incrementar el porcentaje de cobertura al 80% hasta el tercer trimestre. Dicen que hay el presupuesto. La policía de Ecuador, con su similar en Perú, capturó al segundo más buscado del Guayas. Se trata de Roberto Campos,
presunto autor del asesinato de María Fernanda Fernández de Córdoba en el 2011. Bessie Granja con la crónica. Así la Interpol en Perú capturó a Roberto Campos, quien era buscado desde hace 11 años por las autoridades ecuatorianas, por ser el presunto autor del asesinato de María Fernanda Fernández de Córdoba, cometido el 5 de octubre de 2011 en este condominio de Urdesa, en el norte de Guayaquil. Las autoridades del vecino país detallaron cómo se logró la detención. Logramos nosotros contactarlo telefónicamente y contratarlo para que dé unas clases particulares a un grupo de jóvenes. En este caso, los jóvenes eran oficiales del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos. En el momento del interrogatorio, pues indicó que era peruano, pero luego de las indagaciones, de las entrevistas, no tuvo otra opción que confesar el hecho criminal en que está involucrado. A Roberto Campos, de 51 años, se lo conoce como el martillador, debido a la herramienta y la hazaña con la que habría cometido el crimen contra su expareja, quien recibió 29 golpes con un martillo en su cabeza. La víctima tenía 21 años. Las autoridades ecuatorianas indicaron que su llegada al país tomará un tiempo. Aproximadamente entre 2 a 3 meses va a durar el proceso para poder traer de forma legal al requerido por la justicia. Se conoce que al martillador lo detuvieron gracias a la denuncia de una ciudadana, pues era buscado en 160 países. La Cámara de Comercio de Quito y otros gremios empresariales impulsan iniciativas para enfrentar la inseguridad. Sus dirigentes buscan acuerdos con todos los sectores sociales. Paul Romero nos va a contar. La inseguridad originada por las bandas de delincuencia organizada en el país tiene efectos en la cadena productiva y el comercio. Los gremios empresariales consideran que si el gobierno y la sociedad civil no toman decisiones urgentes y de manera conjunta, el impacto en la economía este 2023 sería muy grande, según el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel González. Porque las empresas privadas tienen que también gastar o invertir más para poderse proteger con guardianía privada, con cámaras, con tecnología. El costo de la inseguridad es más o menos el 3.5% del PIB. Si eso los trasladamos al país, pues vemos que la cantidad es muy grande. Esto significa más de 3.000 millones de dólares. Por esta razón, la nueva presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, lidera una iniciativa ciudadana para buscar acuerdos con todos los sectores y enfrentar la inseguridad. Estamos viendo una contracción que empieza a sentirse. La ciudadanía, cuando tiene miedo, deja de salir, deja de consumir. Los comerciantes cierran sus puertas porque tienen miedo de las vacunas, tienen miedo de los asaltos. La Cámara de Comercio de Quito implementó un plan para más de sus 6.000 agremiados. Se denomina Socio Protegido, con un sistema de monitoreo conectado al ECU 911, asistencia legal y capacitación en seguridad. Estos planes prevén implementarse a escala nacional.